Bueno, muy bien, buenas tardes a los presentes físicos y a los presentes desde sus casas a través del Zoom. Bien, vamos a dar comienzo a la cuarta reunión de este ciclo de talleres de práctica forense. La reunión de hoy tiene que ver con la prueba. De frecuente acostumbro a decirle a mis alumnos de grado, todavía no son abogados, que el capítulo, por mucho, por escándalo, más importante de cualquier proceso es la prueba. Y sobre la base de que lo confirmo, les cuento que después de ejercer la profesión por más de 26 años, aprendí sobre la base de mi experiencia que los abogados no ganamos por tener la razón. Si tenemos la razón, todavía mejor, tal vez la tarea pueda eventualmente resultarnos más sencilla, pero los abogados triunfamos cuando convencemos a los jueces, cuando le hacemos creer que la razón está de nuestro lado. ¿Y cómo los abogados convencemos a los jueces? Lo hacemos sobre la base de una tarea que es compleja, pero propositiva o de argumentación. Más por sobre todo a través de la actividad demostrativa. Los abogados cuando probamos, confirmamos, porque confirmamos, convencemos, y porque convencemos, triunfamos. De manera, entonces, que cuando un abogado no prueba, salvo excepción, está rigurosamente destinado a sucumbir. En algún sentido, importantísimo, por cierto, la libertad de nuestros clientes, su estado civil, su honor, su empresa, su patrimonio, dependen del éxito o del fracaso de la prueba. Acostumbro a quienes hacen sus primeras armas proponerles el siguiente consejo. A la hora de diseñar estrategias, lo conveniente es hacerlo tomando en consideración qué puedo probar. No hay peor estrategia que aquella diseñada sobre la base de aquellas circunstancias que no podemos demostrar. La prueba es, insisto, en mi interpretación y experiencia, por mucho lo más importante. La reunión de hoy se titula así: ¿qué se debe probar para ganar un juicio? Explicar esto en 1 hora y media entenderán que es bastante presuntuoso, de manera que trataremos de explicar lo que me parece es lo más pertinente, lo que puede ser más útil para el ejercicio de la profesión sobre ese particular. Cuando yo empecé la facultad, y esto fue en el año 1992, de los primeros conceptos que aprendí en Introducción al Derecho fue el derogado, ya no está vigente, artículo 16, creo que era el artículo 16, y si no era el artículo 14, ya no recuerdo el número, artículo 14 o artículo 16 del Código Civil de Vélez. Ese artículo decía así: los jueces no pueden dejar de fallar so pretexto de insuficiencia u oscuridad de la ley. Era la hipótesis de la laguna normativa. El juez tiene frente a sí un caso concreto, una situación de conflicto, pero lo que no existe es la norma jurídica que los resuelve. En otro tiempo, hace 2 años, habían concebido un instituto que se llamaba non liquid, no liquido, no sentencio. Si el juez no tenía ley, estaba habilitado a no resolver. Eso es inconcebible en el siglo XX, también en el siglo XXI. Los jueces contemporáneamente, artículo 3 del Código Civil y Comercial, deben resolver cualquier caso sometido a su consideración, aunque, primera hipótesis, no haya ley, aunque, segunda hipótesis, no haya prueba. Son dos casos distintos. En el primer caso, no hay ley. En el segundo caso, no hay prueba, o la prueba que existe resulta insuficiente. No le permite al juez reconstruir la plataforma fáctica. ¿Cómo hace un juez si no tiene ley?
¿Cómo resuelve un caso un juez si no tiene ley? Apelo a un ejemplo, un caso real que en la Argentina, por cierto, se verifica cada vez con mayor periodicidad. La Argentina no tiene ley sobre alquiler de vientres o vientre subrogado, que es su denominación más técnica. Pero existen casos muchos en los que una pareja apela a ese mecanismo. Tengo presente un caso de hace un par de años, aquí cerca en Entre Ríos, en el que una pareja intentó, marido y mujer, intentó por todos los métodos naturales la concepción. No le era posible, la razón parece tenía que fuente en dificultades sanitarias de la madre, pero entonces apelaron al mecanismo del alquiler de vientres. Fueron a un laboratorio, en un laboratorio el semen de él, es decir, los espermatozoides de él, fecundaron el óvulo de ella y ese óvulo fecundado se anidó artificialmente en la matriz de otra mujer. Esa otra mujer desarrolló por 9 meses el bebé y el bebé nació, dio a luz la mujer y entregó la criatura a sus padres, llamémosle genéticos. Los padres genéticos o biológicos se presentaron ante un juez, le contaron lo que habían hecho y le pidieron, señor juez, autorice, mande a inscribir a este niño por ante el registro civil como hijo de este matrimonio. Era un caso sumamente complicado porque el estado civil de las personas está comprometido por el orden público. No es te doy plata y aceptarla, te doy plata y cancelo una obligación. Era una cuestión realmente delicada y no había ley. ¿Cómo se procede cuando no hay ley? La respuesta es fácil. Si no hay ley, el juez la debe crear. Se llama técnicamente poder del juez de integrar el derecho, o se lo denomina también poder de verde heurístico del juez. Son denominaciones equivalentes. El juez es juez, pero sin embargo, para ese caso también oficia de legislador. Crea la norma aplicando institutos análogos o los principios generales del derecho. En este caso, para ser congruente el ejemplo que les conté, el juez resolvió haciendo lugar a la demanda. Y si no había ley, ¿cómo la construyó? ¿Sobre la base de qué? Utilizó por analogía el Código Civil uruguayo. El caso era enterriano, el caso era argentino, pero Uruguay, Argentina son países hermanos. Tomó de referencia o como fuente la legislación vigente en la República Oriental del Uruguay, verificó que estaban cumplidos los requisitos y entonces hizo lugar a la demanda. Así se procede cuando no hay ley. Pero el caso bien distinto es cuando en un proceso no hay prueba o la prueba resulta insuficiente. Son otra vez dos casos distintos, parecidos pero distintos. En el primer caso, de vacío u orfandad probatoria, no hay nada de prueba. En el segundo caso, de insuficiencia probatoria, hay alguna, y sin embargo, la que existe no le permite al juez reconstruir de modo cabal o fehaciente qué es lo que pasó. En el primer caso, el juez está en lo absoluto ciego, y en el segundo ve muy borroso o vidrioso. ¿Lo entienden? ¿Qué se hace frente a esa hipótesis? Responder a qué se hace frente a esa hipótesis nos va a acercar a responder la pregunta: ¿qué debe probar un abogado si quiere vencer? ¿Qué debe ocurrir entonces o qué debe hacer un juez si no hay prueba o si la que existe resulta insuficiente? La respuesta es la siguiente. El juez hablará con sí mismo. Probablemente se mirará al espejo o no, no importa, cada cual tendrá su método. Pero el juez tiene que hacerse a sí mismo la siguiente pregunta. Tengo aquí al actor y aquí enfrente al demandado. ¿Quién de estos dos sujetos, si el actor o el demandado, los dos tenía en este proceso en particular la carga, el compromiso de convencerme? ¿Quién tenía que hacerlo? Porque nadie lo hizo. Si yo respondo como juez que la carga de convencerme era a mi izquierda el actor pierde, el actor sucumbe.
el juez tendrá por inexistentes los hechos narrados por el actor. ¿Entienden? El juez se formula la pregunta, ¿quién debía convencerme? Si no me convenció el demandado, el que pierde será el demandado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo el juez responde a esa pregunta? El juez hace la pregunta, pero debe responderla sobre la base de un concepto o de reglas que sean técnico-jurídicas. ¿Cómo el juez responde a esta pregunta? Hace 2000 años atrás, los Julio Verne de la ciencia jurídica, los romanos, dijeron cómo. El primer desarrollo teórico tiene 2000 años y los romanos lo resolvieron sobre la base de un aforismo, es decir, un refrán que hoy tiene más de 2000 años y sigue vigente para el 90 y pico de casos, el 90 y pico por ciento de casos en la actividad. Los romanos resolvieron así, fácil. Dijeron, la carga de la prueba, el compromiso de probar, pesa sobre las espaldas del actor. Si el actor no prueba, el demandado debe ser absuelto. La justificación de esta solución era bien sencilla. El actor es el dueño de la acción, el actor es el dueño de la pretensión, el actor es quien insta el proceso, el actor es quien resultará beneficiado de obtenerse la sentencia favorable. Y entonces, el que quiere celeste, que le cueste, el actor debe a toda carga, a toda costa, probar. Sin prueba, el demandado será liberado. Esta regla, insisto, en el siglo XXI sigue vigente para más del 90% de los casos. Sin embargo, hay varias situaciones en el siglo XX, XXI, me corrijo, en las que ya no resulta aplicable. Si alguna vez una persona no técnica, un lego, una persona que no tiene formación jurídica, tomando un café o una cerveza, les pregunta quién prueba o quién debe probar en un proceso, la respuesta en un café con un amigo será siempre el actor y ya está. Y eso es válido. Eso es válido en una mesa de café o compartiendo una cerveza. Pero en los tribunales es apenas un punto de partida. Nos marca el norte porque créanme, ahora les cuento, esto ya no funciona así, no siempre. A veces no es el actor el que está grabado con la carga de probar. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que el actor afirma un hecho normal. Se llama hecho normal a eso que ocurre frecuentemente. Eso que sucede casi todos los días. Eso que es esperable. Por ejemplo, en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, lo normal, lo común, lo vulgar, lo silvestre, es que haga mucho calor, subrayo, mucho calor, negrita, subrayado, mayúscula, en siestas de verano, o me equivoco. En las siestas de verano en el centro podemos hacer un huevo frito sobre el asfalto. Y no estoy exagerando, el que vive aquí lo sabe. Este último verano hemos tenido térmicas que superaron largamente los 50 grados. Si alguien afirma entonces, ejemplo, el actor afirma, yo estaba en Corrientes, eran las 3 de la tarde, era febrero y hacía calor, no es esperable exigir que el actor pruebe que a las 3 de la tarde de un mes de febrero haga calor, porque que haga calor en Corrientes es recontra normal. Ahora, ¿qué tal si el demandado afirma siempre o casi siempre en Corrientes hace calor? Pero sin embargo ese día fue la excepción. Cayó un tornado y la temperatura bajó hasta los 10 grados. ¿Eso es imposible? No, no es imposible. ¿Y entonces quién debe probar eso? El demandado. Porque el actor está beneficiado por la normalidad, por la habitualidad, por lo que es esperable, por lo que es razonable, por lo que es de la experiencia, por lo que es sentido común. ¿Lo entienden? Les doy otro ejemplo. Si dos vehículos chocan, ¿quién es por principio el responsable? Por principio. De acuerdo a la ley, se presume responsable
frente al choque. ¿Quién es presumiblemente el responsable del choque? Según la ley, presumiblemente es una presunción iuris tantum, no es absoluta. El que embiste tiene la culpa. El que choca tiene la culpa. Es que otra vez esa presunción se construye sobre la base de lo esperable, del sentido común y de la experiencia. Casi siempre el que choca es el que está abriendo la boca. Sin embargo, a veces el que embiste no tiene la culpa, es el embestido. Entonces, veamos, de acuerdo a la ley, el embistente es el responsable, salvo prueba en contrario. Pero si yo soy el actor y afirmo que soy el embestido, y está probado que soy el embestido, si el demandado quiere liberarse, será él quien deba destruir la presunción. ¿Se entiende o no? El que está beneficiado por un hecho normal o el que está beneficiado por un hecho presumido por la ley, se libera de la prueba, aunque sea actor. Y el compromiso de demostrarlo se invierte sobre las espaldas del demandado. ¿Lo entienden? Hay varios ejemplos más y podríamos quedarnos un rato más, pero como dos botones alcanza la muestra. En síntesis, en el siglo XXI sigue vigente para el 90% de los casos aquella solución simple del refrán: el compromiso de probar es del actor. Pero hay situaciones en el siglo XXI en las que esa regla ya no es suficiente. ¿Nos entendimos hasta qué? Es el punto de partida de la historia. 2000 años después, más o menos 1930, 1940, todo lo que tuvo que pasar para que alguien pueda concebir una solución más eficiente que los romanos. Realmente eran buenos esos tipos. 1930, 1940, la primera evolución que los reemplaza parcialmente. Su creación perteneció a un profesor italiano que se llamaba Giuseppe Chiovenda. Chiovenda se escribe. Chiovenda es considerado para la inmensa mayoría de las personas en el mundo, la mayoría de las personas que son las estudiosas del derecho procesal, como su padre fundador. Es el San Martín de la ciencia procesal a nivel universal. Chiovenda, para distribuir la carga de probar, apeló a la siguiente clasificación. Me estoy olvidando que tengo las filminas. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, esa es la teoría de Chiovenda, les cuento. Según Chiovenda, lo que un abogado, si quiere vencer, va a depender de la clase de hecho que se haya invocado en el proceso. ¿Qué significa esto? Ver, según Chiovenda, en un proceso, en un juicio, solamente se pueden discutir tres clases de hechos y no más que tres clases de hechos. A la primera categoría de hecho, Chiovenda llamó constitutivo. ¿Qué significa constitutivo en el lenguaje común vulgar silvestre? Constitutivo es lo que crea. Constitutivo es lo que genera algo. Es la fuente, es lo que le da nacimiento a algo o a alguien. Chiovenda llamó hecho constitutivo a todo hecho que crea un efecto jurídico. Si un hecho crea un efecto jurídico, es constitutivo. Veamos ejemplos. El contrato es un hecho constitutivo, porque si yo celebro con ella un contrato, supongamos de compra-venta, de locación o el que fuese, ese contrato crea efectos. Básicamente, el efecto de las partes de cumplir sus obligaciones correspondientes, ¿lo entienden? Otro hecho constitutivo es el accidente de tránsito. Si yo embisto a una persona, ese hecho, el accidente, es la fuente de efectos. Básicamente el efecto de reparar el daño causado. ¿Se entiende? Según Chiovenda,
El abogado del actor tiene que probar el hecho constitutivo. Si nosotros nos toca ejercer la representación del actor en ese proceso y queremos ganar, prueben que el accidente ocurrió o prueben que el contrato se celebró. ¿Lo entienden? Quedan dos categorías de hechos. Segunda categoría, se llama hecho impeditivo. Impeditivo de impedir. ¿Qué significa impedir en un lenguaje no técnico? Impedir significa evitar. Obstar. Se llama, para que o venda hecho impeditivo, todo aquel que evita que el hecho constitutivo produzca su efecto. Repito el concepto y doy ejemplo. Cualquier hecho que evita que el hecho anterior constitutivo produzca su efecto se llama impeditivo. Veamos un ejemplo. El contrato es hecho constitutivo. El contrato es la fuente de la obligación de cumplirlo. Salvo un hecho impeditivo. Ejemplo, salvo que el contrato sea nulo. Porque si el contrato es nulo, no hay obligación de cumplirlo. ¿Lo entienden? Entonces, lo impeditivo debe ser probado por el demandado. Si nos toca ser el abogado del demandado, tendremos que probar un hecho impeditivo. Hay que probar, por ejemplo, que el contrato, aunque existe, ha sido celebrado en condiciones tales que es nulo. Por ejemplo, porque mi cliente no tenía voluntad, no tenía discernimiento, intención o libertad. ¿Me entienden? O porque existía alguna causal que impedía que ese contrato sea válido. La nulidad es un ejemplo de hecho impeditivo. La tercera categoría de hecho se llama hecho extintivo. Extintivo de extinguir, extinguir de poner fin, liquidar. El hecho extintivo, por definición, ya su nombre lo indica, el que extingue el efecto del hecho constitutivo. El pago es el hecho extintivo por definición. La prescripción de la acción es un hecho extintivo. La novación, la obligación fue reemplazada por otra. Son ejemplos de hechos extintivos. Los hechos extintivos deben ser probados por el demandado. Si yo pruebo que pagué, me libero. Si pruebo que la acción prescribió, me libero. ¿Lo entienden? Recapitulando. El abogado probará dependiendo del rol de su cliente. Si el abogado es actor, que debe probar el hecho constitutivo. Si el abogado representa al demandado, entonces probará o un hecho impeditivo o un hecho extintivo. En cualquier caso, el que pruebe eso habrá triunfado. ¿Lo entienden? La teoría de Chiovenda resultó sumamente revolucionaria, pero resultó sumamente revolucionaria hasta el día de hoy. Presten atención, abogados que son ustedes, que se sigue leyendo en sentencias de primera instancia, de cámaras y a veces de tribunales superiores, en los que todavía los jueces clasifican a los hechos en constitutivos, impeditivos y extintivos. Esta teoría ya no está vigente hace mucho tiempo. Así es que los abogados y los jueces que las invocan se quedaron en textos que ya están derogados. ¿Por qué esta teoría funciona muy bien en la abstracción? Porque en la concreción, en lo concreto, en la casuística, se armaban, con perdón de la expresión, pero para ser elocuente, quilombos bárbaros, porque no existen categorías rígidas de hechos. El mismo hecho que por la mañana es constitutivo, ese mismo hecho por la tarde puede ser impeditivo o extintivo. El mismo hecho. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Les voy a dar un par de ejemplos y podríamos quedarnos también la noche entera. Supongamos esta hipótesis. Yo demando el cumplimiento del contrato. Soy el actor, demando el cumplimiento del contrato. El demandado se defiende y dice, cuando yo celebré el contrato, admito que el contrato existe, pero cuando yo lo celebré tenía 6 años. No tenía entonces discernimiento, intención ni libertad, no tenía voluntad para la ley, y es por eso que el contrato es nulo, ¿lo entienden?
Invocada la nulidad como defensa, ¿qué tipo de hecho es? La nulidad invocada por el demandado como una defensa es un hecho de tipo impeditivo, porque impide que el contrato produzca sus efectos. ¿Lo entienden? Sí. Ahora les cambio solo parcialmente el ejemplo. El deudor demandado no espera a ser demandado. El deudor sabe que un día le van a venir a hinchar las pelotas y entonces el que dispara primero, el que promueve la demanda es el demandado. En mi ejemplo anterior, el demandado porque acaba de actuar. Promueve la demanda y ¿qué pide? Quiero que ese contrato se anule. Quiero que ese contrato, porque es nulo, sea rescindido por el juez. Acá invoca la nulidad ya no como defensa, la nulidad del mismo contrato y entre las mismas partes, pero ya no se invoca como una defensa, sino como argumento de ataque. Se invoca como fundamento de una pretensión. ¿Entienden? ¿Y ahora qué es? El mismo hecho es constitutivo. Porque si ese hecho, ahora ese hecho de celebrar un contrato teniendo 6 años, produce un efecto, la invalidez de aquel. ¿Entiende o no? Fíjense, el mismo hecho, cambiamos la perspectiva, la identidad del iniciador y el mismo hecho que antes era impeditivo, ahora se convierte en extintivo. Les doy otro ejemplo. Supongamos por un instante que yo promuevo demanda por desalojo. Demando desalojo. Solicito que el juez me devuelva el uso y el goce de ese inmueble y por consiguiente que expulse de él al tenedor actual. El demandado se defiende y dice, a mí nadie me echa. Nadie me echa porque yo no soy simple tenedor. Nadie me echa porque soy poseedor. No solo poseedor, poseo hace más de 20 años y por lo tanto ya adquirí dominio por prescripción adquisitiva. Aquí la prescripción adquisitiva se invoca como un hecho de defensa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es? Es un hecho extintivo. ¿Por qué? Porque si realmente poseyó por 20 años o más, habrá adquirido formalmente el dominio, la prescripción adquisitiva extingue el derecho de propiedad del anterior. ¿Lo entienden? Invocada la prescripción adquisitiva como una defensa, es un hecho extintivo. Ahora, ¿qué tal si el poseedor no espera ser demandado y demanda a él? ¿Demanda qué? La adquisición de dominio por usucapión. Relata como fundamento de su pretensión, yo poseo por 20 años o más y en forma pública, pacífica e ininterrumpida. Es el mismo hecho, las mismas partes, pero ahora se invoca como fundamento de pretensión. ¿Y qué es entonces? Ahora es un hecho constitutivo, porque poseer por 20 años o más produce un efecto, la adquisición del dominio. ¿Entienden? Esto sucede todo el tiempo, casi todo el tiempo, con casi todos los hechos. Los hechos procesales pueden ser de River por la mañana, de Independiente por la siesta y de Boca por la noche. Y esto ya lo hemos aprendido en la casuística. Y es la razón por la que la doctrina de Chiovenda en el siglo XXI perdió toda virtualidad en vez de resolver en pioja. La solución que hoy está vigente aparece promediando el siglo XX, 1950 y pico, corresponde a un profesor alemán que se llamó Leo Rosenberg. A ver, ¿qué pasa con mi... Parece... Ahí está. Muy bien. Rosenberg, profesor de la Universidad de Múnich, promediando en 1950, crea una teoría que está vigente hoy en toda América Latina. No importa si ustedes un día ejercen la profesión de abogado en México,
en Nicaragua, Ecuador y Colombia, o en la Argentina, y dentro de la Argentina no importa si Jujuy o en Tierra del Fuego. Todos los códigos procesales vigentes en América Latina adoptan como solución a esta pregunta, ¿quién debe probar o qué debemos probar para ganar? La teoría normativa de Rosenberg, por lo menos como punto de partida. ¿Qué dice Rosenberg? Esa norma que la filmina se reproduce está reproducida, valga la reiteración, en todos nuestros códigos de delito. Y dice así, palabras más, palabras menos. Cada parte debe probar los presupuestos de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o defensa. Repito lo que dice la norma. Cada parte, de actor o demandado, debe probar los presupuestos, los requisitos de esa la norma que lo beneficie. Como en el andón pirulero, los que peinan más canas, Raúl, por ejemplo, has de recordar ese juego infantil, el andón pirulero, cada cual atiende su juego. Vos fijate tu norma. ¿Cuál es la norma o la ley que te beneficia? Probá esa ley, sus requisitos. Si lo haces, habrás ganado. Veamos ejemplos concretos para que se entienda. Supongamos por un instante que una persona, nuestro cliente, llamémosle Juan Pérez, nuestro cliente, nos cuenta en la consulta, en el estudio, que un periodista, solo por mencionar alguno hipotético, pensemos en Jorge Rial, de lengua karateca. Jorge Rial nos cuenta, nuestro cliente dijo ayer por televisión que yo soy un hombre corrupto, que soy ladrón, que soy una persona poco fiable, que soy maltratador de mujeres, etcétera. Un montón de barbaridades dijo de mí. Y yo quiero, porque no soy maltratador de mujeres, porque no le debo nada a nadie, porque no soy corrupto, quiero lavar mi honor y quiero ser indemnizado por el daño causado. ¿Me siguen? Y entonces nuestro cliente nos pregunta, doctor, ¿tengo o no derecho a ser indemnizado? La respuesta es obvia. La respuesta es, sí, claro que tenés derecho. Y después nos puede preguntar, ¿y cuál es la ley en cuya virtud yo tengo derecho a ser indemnizado? Y la respuesta es, no es el Código Penal, porque él no quiere que vaya preso, no es el Código de Minería, no es el Código, es el Código Civil, porque hay una norma del Código Civil, palabras más, palabras menos, que dice así, todo aquel que por culpa o negligencia cause un daño, todo aquel que por su culpa o por su negligencia cause un daño, debe reparar. ¿Sí o no? Pues bien, esa es la norma que beneficia a nuestro cliente, a Juan Pérez. Llamémosle el artículo X. El artículo X del Código Civil dice, todo aquel que por su culpa o negligencia cause daño, debe indemnizar. Si nosotros queremos ganar, si somos los abogados de Juan Pérez, ¿qué tenemos que probar para ganar? Tenemos que probar la norma que nos beneficia. Y para ser congruente con mi ejemplo, diré, hay que probar los requisitos del artículo X. ¿Cuáles son los requisitos del artículo X? Primero, que haya un daño. Segundo, para ser congruente, el daño en este caso sería la injuria. Segundo, hay que probar entonces la injuria. Segundo, el nexo causal. Esto fue dicho por aquel. La injuria proviene de la acción o de la omisión del demandado. Eso es. Y por último, el elemento subjetivo. Este dijo lo que dijo dolosamente o eventualmente obrando de manera negligente, culposa. ¿Lo entienden? Si probamos los ingredientes de la norma, sus requisitos, sus presupuestos, damos la vuelta olímpica que salimos campeones. ¿Lo entienden? Por eso es como el andón pirulero. Cada cual juegue su juego. Cada cual observe la norma que lo beneficia y pruebe la norma que lo beneficia. El que entienda esta ley y después la pueda poner en práctica, seguramente resultará vencedor. Veamos más ejemplos. Veamos ahora el mismo ejemplo, pero desde la perspectiva del... Ahora somos los abogados de Jorge Rial, supongamos. Y pensemos que nosotros nos defendemos de la siguiente manera. Decimos,
por ejemplo. Es verdad, mi cliente Jorge Rial dijo del actor, señor Juan Pérez, que era corrupto, dijo que en efecto era maltratador de mujeres, dijo en efecto que era una mala persona, pero no lo dijo ayer, lo dijo en un programa de televisión del año 2015. Entonces pasaron 9 años. Y si pasaron 9 años, la acción está prescripta. ¿Me siguen? Según él, la acción está prescrita. Perdón, según nosotros, porque somos los abogados de Real. Si queremos ganar, ¿qué tenemos que probar entonces? La norma que te beneficia. Para ser congruente con mi ejemplo, tenemos que probar el artículo, no me pregunten el número, nunca me voy a acordar. El artículo X, no, X era el anterior. El artículo Y del Código Civil, según el cual las acciones derivadas de delitos o cuasi delitos civiles prescriben a los 3 años. Y entonces, ¿qué hay que probar en concreto? Que este hecho, el hecho injurioso o el hecho litigioso, ocurrió, pero al menos 3 años antes de promovida la demanda. Si probamos esto, damos la vuelta olímpica, salimos campeones y nos rociamos con champán. ¿Lo entienden? Es muy simple. Fíjate qué norma te beneficia, probá los requisitos de la norma. ¿Lo entienden? Esta teoría, insisto, está vigente en toda América Latina. Y para responder a la pregunta, ¿quién debe probar? Ya sabe la respuesta. Cada cual prueba la norma que lo beneficie. El que pruebe esa norma sale campeón. Generalmente sale campeón. ¿Por qué? Existen ciertas situaciones que son de excepción en las que la teoría normativa de Rosenberg no se aplica o no se aplica en su cabalidad. Se aplica en solidaridad o en conjunto con la teoría de cargas dinámicas de creación de un profesor argentino llamado Jorge Peirano. Ahora les cuento de qué se trata. Hasta acá estamos, partimos de la teoría normativa de Rosenberg. Digo yo a mis alumnos de grado, es como Messi en la selección argentina. Es el titular. El más titular de todos los jugadores es Messi. Pero a veces sucede, ¿cuánto tiempo? Yo me muerdo la lengua porque he sido uno de los tantos argentinos que he puteado contra Messi, de los tantos que lo he llamado en su momento pecho frío. Porque Messi a veces, por mucho tiempo, siempre le faltaba 5 para el peso, ¿verdad? Pues bien, por más titular que sea, por más que sea el mejor jugador del mundo, a veces a Messi no le daba la nafta, no le alcanzaba. La teoría normativa de Rosenberg a veces conduce a resultados injustos. La teoría estándar conduce a resultados injustos. Les voy a dar un ejemplo. Este es un caso real. ¿Y cuántos casos así? Era el caso de un señor que tenía 50 y pocos años, 52, 53 años, sumamente joven. Era un hombre que hacía deporte con regularidad, que no tenía antecedente cardíaco, ningún antecedente respiratorio, y que un día fue diagnosticado de apendicitis. El médico que lo diagnosticó le dijo, esto es una pavada, mañana te internás a las 8, a las 10 entras a quirófano, ni siquiera te tengo que cortar, es la paroscópica, por la tarde te volvés a tu casa. Y si no te volvés por la tarde, al día siguiente, tempranito, ya estás de nuevo. Así ocurrió. El paciente llegó conduciendo su propio vehículo. Lo prepararon para la cirugía. Entró a la cirugía a las 10 de la mañana, pero no salió 40 minutos después. Salió 7 horas después y salió muerto de una cirugía de apendicitis. Muerto. Una persona sin ningún antecedente, sana, joven. ¿Qué pasó? Nadie le pudo explicar a la viuda, a su esposa, ni a sus hijos, nadie le pudo proveer una explicación razonable. Y es por eso que la viuda y sus hijos demandaron por daños y perjuicios al médico, al cirujano, porque interpretaban que había una mala praxis profesional. ¿Me siguen hasta que el caso es real?
Si nosotros en este caso tenemos que aplicar la teoría normativa de Rosenberg, la teoría de Messi, el éxito del abogado, de la viuda y de los huérfanos, los abogados del actor, deberíamos probar para ganar. Primero, el daño. Hay que probar el daño, porque la norma sería la misma de hoy. El artículo X, todo aquel que cause daño por culpa o negligencia debe reparar. Y entonces tendríamos que probar el daño. Para ser congruente con el ejemplo, tenemos que probar la muerte del paciente. Probar la muerte es fácil, porque la muerte se prueba fundamentalmente a través de un instrumento público que se llama acta de defunción. A mayor abundamiento, podríamos probar también la muerte a través de expedientes administrativos y, en el peor escenario, a través de un peritaje. Probar la muerte es relativamente muy sencillo. Después tendríamos que probar que se murió porque el médico que lo atendió, que murió en el quirófano atendido por ese médico. Y eso no es tan difícil, porque podríamos probarlo con testigos, a través de los expedientes de la obra social, lo podríamos probar a través de la historia clínica, etcétera. Pero por último, tendríamos que probar el dolo o la culpa. Que el médico hizo lo que hizo conduciéndose de manera negligente. ¿Y cómo caramba hacemos eso? Si nosotros no estuvimos ahí, no sabemos qué pasó. Nosotros no somos magos, ni adivinos, ni pitonizos. ¿Cómo hacemos para probar lo que pasó ahí adentro si nosotros no estuvimos ahí adentro? Exigirle al actor que pruebe lo que pasó ahí adentro sin saber lo que pasó ahí adentro es exigirle una prueba diabólica. Es una prueba casi de imposible realización. Hasta finales de la década de 1970, principios de 1980, los médicos eran impunes. Todo lo que pasaba entre cuatro paredes era impune. ¿Por qué? Porque el actor no podía probar el dolo o la culpa. ¿Me siguen hasta acá? La teoría de Messi, aunque sea Messi, no alcanzaba a resolver casos de esas características. Pero entonces, sobre fines de los 70 y principios de los 80, se concibe en la República Argentina una teoría nueva que se llama, de seguro escucharon de ella, porque su aplicación es cada vez más frecuente, se llama de cargas probatorias dinámicas. La teoría de las cargas probatorias dinámicas dice así: el compromiso de probar, no importa si sos actor o demandado, reposa sobre las espaldas del que está en mejor condición de hacerlo. A veces estás en mejor condición porque económicamente estás mejor, a veces están en mejores condiciones porque vos tenés la prueba y el otro no. El que está en mejores condiciones, eso dice. Cuéntenme ustedes intuitivamente, ¿quién está en mejores condiciones de probar lo que ocurrió en el quirófano? Yo diría incluso el único que está en, ya ni siquiera el mejor, el único que está en condiciones de probar qué pasó en el quirófano hizo y que no se hizo, es el director de esa cirugía, el médico demandado. ¿Lo entienden? Entonces, la teoría de cargas probatorias dinámicas diría que en este tipo de procesos, la carga de probar es del demandado, porque es el que está en mejores condiciones de probar. Es una excepción a la regla. La regla era cada cual atiende su juego, cada cual prueba todos los requisitos de su norma. ¿Entienden esto? Veamos otro ejemplo. Se hizo lugar ese congruente caso. El actor probó el daño, o sea, la muerte, y probó también que la muerte ocurrió en el quirófano, y probó también que el demandado era el cirujano, es decir, el máximo responsable de la intervención quirúrgica. Y como el demandado no pudo probar que él hizo todo lo que la lex artis, la ley de la medicina, le mandaba hacer, el que resultó derrotado fue el médico. Sí, el caso es real,
Ya te voy a contestar. Y créeme que tengo una respuesta eficiente para eso. Partimos de acá. ¿Quién es nuestro jugador titular? Messi, por excelencia. Pero a veces faltan 15 minutos, el partido está 0-0 o estamos perdiendo, nos quedamos afuera, Messi no le alcanza, necesitamos que alguien colabore con él. Los que son hinchas de Boca y peinan algunas canas, los que somos hinchas de River, nos vamos a acordar todos de Martín Palermo, ¿lo recuerdan? Ahora es técnico. Martín Palermo fue el artillero archienemigo, la kriptonita de River, lo sufrimos en todos los idiomas. Martín Palermo, el más confeso hincha de Boca, te dirá, no le pidas lujo, porque era bruto, era torpe, pero te cabeceaba todo y además tenía un ojete a prueba de bala. Hacía gol con el taco, con el muslo, con el codo, con el culo, de todas las formas posibles. Martín Palermo en la selección argentina no era suplente, era suplente del suplente. Pero cuando jugaba y Argentina perdía o empataba, los últimos 10 era para Palermo siempre. Palermo es, si Messi es la teoría de Rosenberg, Palermo es la teoría de cargas dinámicas. Come banco. Porque el 99% de los partidos Palermo no entraba y cargas dinámicas no se aplica. Pero a veces hay que auxiliar a Rosenberg porque no le alcanza solo y entonces entra Palermo y trabajan juntos. Quiero contar cómo funciona esto. ¿Por qué digo trabajan juntos y no una en reemplazo de la otra? No es que sale Messi y entra Palermo, sale otro jugador y Palermo trabaja con Messi. Messi crea, Palermo va a tratar de invocarla, aunque sea por el culo. Y entonces, ¿cómo funcionan? Y para ser congruentes con el ejemplo que les di recién. El que estaba originalmente grabado por el compromiso de probar lo conserva. Lo conserva para todo lo que le es esperable de él poder probar. El actor podía probar el daño. El actor podía probar el nexo causal. Eso tenés que probarlo. No te quedes de brazos cruzados. Lo que podés probar, probá. Lo único que se desplaza en ese ejemplo es el elemento subjetivo. La prueba de la culpa o el dolo. Porque eso el actor no puede probar. Trabajan juntas ambas teorías. Les voy a dar otro ejemplo para salir de la mala. Supongamos un proceso de familia por alimentos. El niño pide alimentos. Su papá es abogado, ejerce la profesión como litigante, o sea que no cobra un sueldo porque no es ni funcionario ni juez. Y como todo abogado litigante, digámoslo en voz baja, también casi todo lo percibe en negro, factura cuando no le queda más alternativa, ¿verdad? Esa es la experiencia de casi todos, menos la mía, porque yo sí facturo todo lo que corresponde. Pues bien, supongamos que el hijo que demanda alimentos dice, porque la ley, mi papá cobra más o menos, gigante, no tiene un sueldo fijo, más o menos, 1.000.000 de pesos por mes, ejemplo. Y yo calculo que cobra más o menos 1.000.000 de pesos porque, bueno, porque tiene un auto que de estas características y una vez al año se va de vacaciones 10 días a Brasil y no es que se da grandes lujos, pero más o menos el actor suministra un principio de... Pero ¿quién estaría en mejores condiciones de probar lo que realmente cobra acá el demandado? Díganme ustedes intuitivamente. Espero que después no se divorcie nadie y nadie tenga que demandarlos por alimentos, pero el que está en mejores condiciones de probar lo que cada cual cobra es uno mismo. Entonces, fíjense que en este tipo de procesos por alimentos, otra vez Rosenberg y Peirano, Messi y Palermo trabajan juntos. ¿Qué esperamos del actor que pruebe el alimentado? Probame indicios. Por ejemplo, probame que tiene un auto.
Tráeme el informe del registro, tiene auto. Tráeme un informe de migraciones. Los últimos 2 años, los últimos 2 eneros se fue 10 días a Brasil. ¿Me explico? Tráeme un informe de que tiene cuenta en 2 bancos y una tarjeta de crédito internacional. ¿Me explico o no? Tráeme indicios. Con eso ya hiciste lo tuyo. Después que sea el otro el que te aporte la prueba acabada. De manera que si no lo hace, sucumbe. ¿Lo entienden? Entonces, primera aclaración. La teoría de Peirano de cargas probatorias dinámicas no es la regla, es como Palermo en la selección, come banco casi todos los partidos, salvo, aquí la excepción, salvo que aplicar la teoría de Rosenberg, la teoría estándar, nos conduzca a un resultado estéril o a un resultado injusto. Solo entonces se aplica. Y esa aplicación no provoca la mutilación absoluta de Rosenberg. Trabajan juntos. Todavía el originalmente grabado por el compromiso de probar debe seguir probando lo que puede probar. Y lo que no puede se traslada al otro sujeto en mejores condiciones. Y acá sí, contarte lo siguiente en respuesta congruente a tu pregunta. Esta es una recomendación que se hace a los abogados en general, los que trabajan del lado interior, de hace portales al juez, al relator y al secretario, y del lado exterior a los que gastamos la suela del mocasín litigando. Hay que ser singularmente escéptico respecto de la prueba que ha sido allegada por el sujeto en mejor condiciones de probar. Porque el sujeto en mejor condición de probar generalmente, no siempre, pero generalmente, está en condiciones de falsificar la prueba en su propio beneficio. Y si no de falsificarla, por lo menos de alterarla. Les voy a dar un par de ejemplos para que lo entiendan simple. ¿Quién está en mejores condiciones de traer a juicio la historia clínica? El médico, porque él la tiene, porque él la hace. ¿Quién es el único que podría falsificar una historia clínica entonces? Si yo demando a Jorge Rial porque Jorge Rial dijo que yo era corrupto y lo dijo en la televisión la semana pasada, ¿quién está en mejores condiciones de probar en juicio qué sucedió en el programa? ¿Quién tiene la cinta del programa? Ya no hay más cinta. El pendrive en la nube o lo que sea. ¿Quién está en mejores condiciones? Él. Pero ¿quién puede editar el programa en su beneficio para suprimir ese segmento? Entonces, ¿lo entienden? El que está en mejores condiciones de probar también está regularmente en condiciones de falsificar la prueba en su beneficio. Por eso es que los jueces, pero también los abogados, debemos ser desconfiados. Porque a veces, como en ese ejemplo, levantaron el muerto porque se produjo contraprueba. Y tenés la chance de solicitarla y producirla. Ya sea que el juez la ordene de oficio o no esperes a que lo haga, proponerla si está entre tu alcance. ¿Lo entienden? Recapitulando y cerramos. ¿Qué debemos probar si queremos vencer? Casi todos los días, si queremos vencer, tenemos que trabajar como en la infancia con el andón pirulero. Ocupémonos de nuestro propio juego. Si te queda claro que tu éxito depende del artículo X, proba el artículo X. No importa si sos actor o demandado, proba la norma que te beneficie. Si lo haces, en el 99% de los casos, saldrás campeón y festejarás el éxito. Pero a veces, en determinados procesos, mala praxis profesional, procesos de alimentos, procesos por defensa de derechos de usuario y consumidor, procesos por simulación, procesos por injurias o calumnias proferidas por la prensa, son los ejemplos de cajón de tipos procesales en los que se aplica la carga probatoria dinámica, pero a veces en ciertos procesos hay un sujeto que está
de hecho impedido de producir cierta prueba, aunque le ponga pasión y ganas, no puede. En esos procesos, si a nosotros nos toca defender al que está en mejores condiciones de probar, hay que colaborar y llevar la prueba que nos beneficie. Porque no hacerlo nos conduce al cadalso. ¿Se entendió el consejo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque tenemos micrófono abierto para la gente que está desde sus casas por Zoom. Si no hay preguntas, me despido contándoles una historia y que es el reflejo de que la prueba no es de patrimonio exclusivo de abogados. La prueba, por cierto, es una palabra que el común denominador de las personas utiliza en su lenguaje cotidiano. Y la gente sin saberlo, incluso, por gente me refiero al que no tiene formación técnica, despliega todos los días actividades probatorias aún sin conocerlo. Y vean si no la siguiente historia real, doy fe porque he sido protagonista. Hace ya algunos años fuimos a comer en el mes de mayo, creo que era un 1 de mayo, un asado a empedrado. Éramos todos padres varones de familia. Desde temprano ya llevamos los fiambres para la picada y el truco, carne en varias presentaciones y claro, se imaginarán mucho vino, mucha cerveza. Hagan de cuenta que la empresa consistía en sobrevivir el éxodo al desierto. Así llevamos, pero a las 4 o 5 ya nos habíamos tomado también el rocío y ya no había más. Y cuando ya no hay más, la joda se había terminado. Alguien dice, volvamos a Corrientes. El único que estaba lúcido, el dueño de casa, dice, no muchachos, así no, porque se van a reventar en ese estado en la primera curva. Les tiro unos colchones al piso, descansen, mañana mejor se regresa. Hicimos así. El problema es que recién resucitamos a las 2 de la tarde y más grave, nadie avisó a su mujer del pernocte improvisado. Así es que ya era una cuestión de supervivencia volvernos. El primero que quedó en su casa se llama Daniel. A Daniel lo esperaba la mujer en la casa. De sus ojos emanaban furia. Le faltaba el palo de amasar. Daniel baja del vehículo, la mujer lo esperaba enfrente. Él no se atrevía ni a cruzar la calle por temor a un escándalo que lo avergüence y entonces desde acá nomás le dice a la mujer, no me mires así, que nos portamos bien. Y era cierto, no me mires así, que nos portamos bien. Y ella desde enfrente le contestó seca e imperativa, probámelo. Punto. Claudia, se llama la mujer de Daniel, no es abogada, es maestra del 2.º grado de la escuela primaria. Está utilizando la palabra prueba en el más vulgar de los sentidos. Demostrame que lo que afirmaste te corresponde con la realidad. Pasaron 2 semanas y nos encontramos de nuevo con Daniel y le pregunté, ¿cómo anduviste? Y me dijo, bien, y sin embargo tuve que dormir en la sala las primeras 3 noches. Eso es también una demostración de que la prueba, aún la doméstica y conyugal, siempre demanda algún esfuerzo. Bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Sí, claro, por supuesto. Buenas, ¿qué tal a todos? Tienen abiertos sus micrófonos. Quien desde el lado del Zoom quieran hacerle una pregunta al doctor, los escuchamos aquí en la sala. Muy bien, no habiendo preguntas, nos despedimos del doctor con un fuerte aplauso. Gracias, gracias.